Buen día, bienvenidos a la clase de pensamiento histórico. Hoy vamos a conocer cuál es la historia de nuestra ciudad, ya que en una clase anterior aprendimos por qué es la capital de Colombia y cuáles son sus características principales. En ese sentido, contarles que, tal como lo estuvimos hablando en el video anterior, Gonzalo de Jiménez de Quesada llegó a lo que se conoce como Bogotá hoy en día hacia el año 1537. Él venía con una misión muy importante desde España, que es su país natal. España queda ubicado en Europa. Nuestro mundo está compuesto, o el planeta Tierra está compuesto por 5 continentes. Continente americano, africano, europeo, Asia y Oceanía. El señor Gonzalo Jiménez de Quesada salió de su país, de España, que queda ubicado en Europa, en barco hacia Colombia, que está ubicado aquí, con la misión especial de conquistar nuestro territorio, el territorio colombiano. Gonzalo Jiménez de Quesada entonces llega a lo que se conocía como Bacatá. En Bacatá vivían un pueblo indígena que fueron conocidos como los muiscas. Para los muiscas, quienes bautizaron ese territorio como Bacatá, ellos en su lengua, en el lenguaje muisca, Bacatá significaba labranza o campo para sembrar. Esto es muy importante porque ellos se caracterizaron por ser grandes cultivadores. Ellos cultivaban papa, frijol, maíz, calabaza, entre otros elementos, y los intercambiaban por artículos que no podían producir ellos por el territorio en el que se encontraban. Por ejemplo, los cambiaban por algodón o también por oro. Es importante decir que estas misiones españolas de conquista que se dieron en la colonia hace más de 600 años, tenían como objetivo principal llegar a nuestro territorio por el oro que existía en nuestras tierras. Nosotros, gracias al lugar en el que se encuentra nuestro territorio colombiano, esto hacía que se pudiera producir mucho más oro, y esto era muy atractivo para los españoles. En ese sentido, el señor Gonzalo Jiménez de Quesada llega a Bacatá con el propósito de conquistar esta tierra. Sin embargo, en Bacatá estaba el Zipa. El Zipa era ese cacique que gobernaba todo este asentamiento indígena. El Zipa, según lo cuentan los historiadores, los muiscas creían que él era un descendiente directo del dios Sue y de la diosa Chía, por eso era tan importante. Sin embargo, cuando el Zipa, el gran cacique, muere, este pueblo indígena queda bastante debilitado, y ahí es cuando aprovecha el señor Gonzalo Jiménez de Quesada para instalar en este territorio un asentamiento militar y pues poder fundar a Bogotá a través del poder de las armas. Gonzalo Jiménez de Quesada, entonces, el día 6 de agosto de 1538, funda lo que se conoció o lo que se conoce actualmente como Santa Fe de Bogotá. Es decir, ese territorio ya no se iba a llamar Bacatá, sino Santa Fe de Bogotá. En este punto es muy importante el fray Bartolomé de las Casas, que era una especie de sacerdote que venía de España, pero en su proceso de evangelización en nuestras tierras se dio cuenta que efectivamente los indígenas eran seres humanos igual a él, y lo que empezó a hacer fue protegerlos. Fray Bartolomé de las Casas entonces oficia una especie de ceremonia o misa en la que simbólicamente, junto con Gonzalo Jiménez de Quesada, funda Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Esta fundación de Bogotá tuvo lugar en lo que se conoce hoy en día como Chorro de Quevedo. El Chorro de Quevedo es considerado como un patrimonio histórico, y la arquitectura de sus casas dan cuenta de cómo eran las casas en la colonia. Ahora bien, es importante también mencionar que en esta fundación de Bogotá hubo dos personajes muy importantes también, que fue Nicolás de Federman, un alemán que se unió a la conquista de los españoles, y Sebastián de Belalcázar, otro español, al igual que Gonzalo Jiménez de Quesada. Ellos llegan a oficiar de manera jurídica, es decir, a través de un acta oficial, la fundación de Bogotá. Entonces ellos llegan el 27 de abril
de 1539, solamente unos pocos meses después de que ocurriera este hecho, llegan al territorio y le ayudan al señor Gonzalo Jiménez de Quesada a través de un acta oficial a crear oficialmente Bogotá. Esta oficialización de Bogotá tuvo lugar a través del asentamiento de 12 chozas y una iglesia. Toda esta es la historia que se puede decir a grandes rasgos de Bogotá. Como ustedes ven, Bogotá empezó siendo un poblado indígena, luego a través de la conquista de los españoles empieza a cambiar, tener unos cambios y empieza como tal Bogotá, cuando ya se llamaba Santa Fe Bogotá, empieza a ser solamente una iglesia y 12 chozas. Y finalmente ustedes ven que Bogotá ya cambió, no son solamente esas 12 chozas pequeñas y esa pequeña iglesia, sino que en Bogotá ya existen muchísimas casas y también muchísimas iglesias.